De un libro, un cuento. El hombre en busca de sentido. Novela escrita por Viktor E. Frankl y publicada en el año 1946. Es una obra maestra que reúne dos libros en uno. Por un lado, un testimonio conmovedor de 3 años del autor en los campos de concentración nazis. Y por otro, una reflexión terapéutica centrada en el sentido de la vida, donde, en palabras del propio autor, quien tiene un porqué para vivir, encontrará, casi siempre, el cómo. En la elegante y culta Viena, en la Viena de entreguerras, un joven psiquiatra llamado Viktor Emil Frankl tenía los ojos claros, la voz pausada y una curiosidad incansable por el alma humana. Ya en 1920, siendo apenas un adolescente, había escrito a Sigmund Freud. Años después discutía con Alfred Adler y, sin embargo, sentía que a ambos le faltaba algo esencial. Ni el placer ni el poder explicaban por qué algunos pacientes, aun teniendo todo lo que deseaban, seguían vacíos. Víctor estaba convencido de que el hombre no solo busca placer o prestigio, el hombre busca sentido. En 1941 se casó con Mathilde Tilly, una enfermera de risa fácil y mirada firme. Eran felices, planeaban tener hijos, viajes y una vida larga. Víctor dirigía el departamento de neurología del Hospital Rothschild y ya había esbozado los fundamentos de lo que llamaría logoterapia, la terapia por el sentido. En su manuscrito escribía: quien tiene un porqué para vivir podrá soportar casi cualquier cosa. Era una frase bonita, aún no sabía cuándo la iba a necesitar. En 1942 llegó como un mazazo. Primero la estrella amarilla, de judío, luego la prohibición de atender pacientes aéreos, después la orden de presentarse en la estación para el reasentamiento. Víctor, Kili y sus padres fueron hacinados en un tren de ganado rumbo al este. En Theresienstadt, el campo modelo, todavía había orquesta y conferencias falsas para engañar a la Cruz Roja. Allí, Víctor dio charlas clandestinas sobre cómo sobrevivir a la depresión sin medicamentos. El público reía, lloraba y sobre todo escuchaba atentamente. Pero Theresienstadt era solo el vestíbulo del infierno. En septiembre de 1944 los enviaron a Auschwitz. Al bajar del vagón, un oficial de las SS señaló con el dedo: izquierda o derecha, vida o cámara de gas. Víctor vio a su padre desaparecer hacia la izquierda. Nunca más lo volvió a ver. A él y a Tino los separaron. Ella levantó la mano para despedirse, pero él nunca olvidaría aquel gesto. Lo desnudaron, le raparon la cabeza, le quitaron el reloj, la alianza, los apuntes de toda una vida. Quemaron su manuscrito delante de sus ojos. Le tatuaron el número 119.104 en el brazo. Y sin embargo, en ese preciso instante, algo dentro de él se encendió. No pueden quitarme lo que ya he vivido. No pueden borrar lo que ya he pasado. Los primeros días fueron un torbellino de terror. La selección cada mañana, los capos gritando, los perros, el humo dulzón que salía de las chimeneas. Víctor aprendió rápido las reglas de supervivencia física. No destacar, no enfrentarse y no perder los zapatos. Pero pronto comprendió que eso no bastaba. Muchos que conservaban el cuerpo perdían la mente. Se acostaban en la litera y ya no se levantaban. Apagados los llamaban. Morían sin fiebre, sin heridas,
solo porque habían decidido que ya no valía la pena. Entonces Víctor empezó a observar todo con ojos de científico y vio algo asombroso. Había un prisionero que compartía su última patata con un compañero enfermo. Había otro que, a pesar de los golpes, ayudaba a un anciano a caminar hasta la retrete. Había un tercero que, en medio de la marcha bajo la nieve, señalaba al cielo y susurraba: «Mirad qué hermoso amanecer». ¿Qué tenían esos hombres que los demás no tenían? Una noche, exhausto y con los pies sangrantes, Víctor se apoyó contra la alambrada y cerró los ojos. De pronto, en su imaginación, se vio a sí mismo ya después. Estaba en una sala cálida, llena de gente. Él hablaba desde un estrado, contaba lo que había visto. La gente lloraba y también la sentía. En su mente, aquel auditorio futuro se volvió más real que el campo presente. Si salgo de aquí, se prometió, reconstruiré mi libro y diré la verdad, que incluso aquí, donde todo parece absurdo, la vida tiene un sentido potencial. Aquella visión se convirtió en su secreto más poderoso. Con cada latigazo, con cada carga de piernas, cada compañero que moría en sus brazos se repetía: esto también pasará, y cuando pase, tendré algo que decir que ayudará a otros. El futuro imaginado le daba fuerzas para soportar el presente real. En marzo de 1945 lo trasladaron a Curenfield, un campo aún peor. Allí contrajo tifus y la fiebre lo abrasaba, deliraba. En sus sueños veía a Tilly y su mujer sonriendo. Una noche, creyendo que iba a morir, sacó fuerzas de flaqueza y escribió, en trozos de papel higiénico y con un lápiz robado, las primeras ideas para reconstruir su libro perdido. Y guardó los papelitos en la costura del uniforme. Eran su verdadero tesoro. Días después llegó la evacuación. Los nazis, huyendo de los aliados, obligaron a los prisioneros a caminar decenas de kilómetros bajo la lluvia. Los presos caían como moscas. Víctor cargó a un compañero que ya no podía andar. Si él se muere, también, pensó, y siguió caminando. El 27 de abril de 1945, un soldado americano abrió la puerta de la barraca de Turkheim. Víctor pesaba 37 kilos. No podía creer que estuviera vivo. Se arrodilló en el suelo y lloró como niño. Luego preguntó por Tilly. Le dijeron que había muerto en Bergen-Belsen pocos meses antes. Sus padres, su hermano, su cuñada, todos. Estaba solo en el mundo. Regresó a Viena en tren. La ciudad estaba en ruinas, pero él también. Durante semanas no pudo hablar. Se sentaba en el parque y miraba a la gente como si pertenecieran a otro planeta. Luego, una mañana, se sentó frente a la máquina de escribir y escribió sin parar. En 9 días escribió El hombre en busca de sentido, porque no era un libro de quejas, era un testimonio y una esperanza. Contó la crueldad, sí, pero sobre todo contó la capacidad del espíritu humano para trascender la crueldad. Escribió frases que hoy resuenan en millones de almas. A los seres humanos se nos puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir nuestro propio camino. Otra frase fue: no son las experiencias las que nos marcan, sino la actitud que adoptamos frente a ellas. Y también escribió: el sufrimiento, cuando es inevitable, puede convertirse en un logro si se le encuentra sentido. Cuando terminó el manuscrito, lo llevó a la editorial. El editor lo leyó de un tirón y le dijo: Dr. Frank,
esto no es un libro, esto es un milagro. Y este libro se publicó en el año 1946 con un título modesto y se vendieron pocos ejemplares al principio. Pero quienes lo leyeron, lo prestaban, lo copiaban, lo subrayaban. Con los años, se tradujo a más de 50 idiomas y se han vendido decenas de millones de ejemplares. Médicos, prisioneros, enfermos, adolescentes, suicidas, todos encontraron en él la misma voz serena que una vez susurró detrás de las alambradas. Tu dolor puede tener sentido si tú se lo das. Y Víctor Frank volvió a casarse y tuvo una hija y fundó la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Viajó por el mundo dando conferencias hasta los 90 años. Y cuando lo preguntaban cómo había sobrevivido al campo, respondía: no sobreviví al campo. El campo sobrevivió para mí, para que yo pudiera contarlo. Y hasta su último aliento, en septiembre de 1997, Víctor Frank llevó en el corazón la imagen de un hombre desnudo, con un número en el brazo, apoyado contra una alambrada, imaginando un auditorio futuro donde alguien, tal vez tú, escucharía su historia y decidiera levantarse una vez más. Porque mientras haya alguien que busque sentido, Víctor Frank seguirá vivo. Y mientras alguien encuentre sentido en su sufrimiento, el horror no habrá tenido la última palabra. Que tengas un feliz día.